Mi padre afirmó que era demasiado peligroso. Sacó un préstamo de 625,000 pesos para el BMW de Joseph y Falling Dreams después de que le pedí 65,000 pesos para comenzar mi empresa de informática. Quiere que venda mi casa para salvarlos ahora. Los eché de mi porche y ahora tengo 34 millones durante gran parte de mi vida. Pensé que si trabajaba duro y no me rendía, mi familia eventualmente me respetaría y apoyaría. Estaba equivocado, completamente equivocado. Pero ese error me hizo hacer algo que nunca podrían haber soñado. Solo tuve 4 palabras para ellos cuando regresaron arrastrándose con las manos extendidas. Digi mi tierra. La historia comienza con 2 niños y sus padres que de alguna manera se convencieron de que el amor era un recurso limitado que solo se podía dar a un niño a la vez. Mi hermano es 3 años mayor que yo. Joseph tiene 31 años. Fue la persona más importante en nuestro hogar desde que pudo caminar. No porque fuera muy bueno en lo que hacía, sino porque tenía esa extraña capacidad de hacer que todo girara en torno a él y hacerse la víctima cuando las cosas no salían como él quería. Yo era irresponsable durante mi infancia. Hacía la tarea sin que me la pidieran. Las tareas estaban hechas y la habitación estaba impecable. Joseph era el encanador de la sonrisa torcida. Y de repente, todos olvidaron que acababa de romper algo o de suspender otro examen. Robert y Linda, mis padres, eran dueños de una pequeña empresa de contabilidad. No eran ricos, pero les iba bien. No había duda de que había favoritismo. Mi padre creía que el campamento de programación de verano de $600 era demasiado caro cuando tenía 12 años, y mi profesor de informática lo sugirió. Pero cuando Joseph, de 11 años, pidió clases de equitación que costaban $150 cada una, mis padres de alguna manera encontraron suficiente con ese mismo presupuesto para un semestre completo con equipo y botas. Yo quería cursar clases avanzadas de informática por $800 al año cuando tenía 16 años. Les parecía demasiado caro. Mis padres consiguieron el dinero para que Joseph, de 15 años, se uniera a un club de béisbol itinerante de élite que costaba $8,000 por temporada. Incluso le consiguieron un bate que costaba $1,200. Fin. Cariño, ya eres bastante hábil con las computadoras. Mi madre me dijo con esa sonrisa amable que había aprendido a despreciar que en realidad no necesitaba clases formales. El entrenador de Joseph, por otro lado, cree que tiene mucho potencial. Esto podría llevar a becas o quizás a un trabajo como profesional. El verdadero potencial de Joseph solo duró una temporada y lo dejó porque faltó a los entrenamientos y lo dejaron en la banca. El costo total fue de más de $12,000. El costo de mi programa de informática sigue siendo demasiado alto. Me gradué de la escuela secundaria con un promedio de 3.9 y una beca parcial para la universidad estatal. Mi cena de celebración en Olive Garden duró 30 minutos antes de que la conversación girara hacia las dificultades de Joseph para adaptarse, que principalmente implicaban faltar a clases y que lo atraparan fumando marihuana detrás del gimnasio. Mis padres comenzaron su esfuerzo por salvarme. 3 veces por semana, tutoría de 80 pesos la hora, menos tareas, una carga académica más ligera y tal vez incluso una escuela privada si sus calificaciones no mejoraban. Fin. Mi tío le preguntó, ¿qué planes tienes para pagar la universidad? El silencio incómodo lo decía todo. Finalmente, mi madre dijo, Finn es muy independiente. Ya recibió esa beca parcial y ha estado trabajando medio tiempo. Estará bien. Eso fue todo. En mi cena de graduación, la misión de rescate académico de Joseph se convirtió en una reunión de planificación familiar. Ese día aprendí que ser responsable simplemente significaba que me dieran por sentado. Me quedé allí pensando en qué tendría que hacer para recibir aunque fuera un poco de su atención. Pero también aprendí algo más. Si quería tener éxito, ser respetado o estar seguro, tendría que lograrlo yo mismo. Y lo hice. Trabajé 25 horas a la semana en el servicio de asistencia informática de la universidad y solicité préstamos estudiantiles para pagar el resto de mis estudios. De repente, nuestros padres tenían suficiente dinero para la matrícula, el alojamiento y la comida de Joseph, un plan de comidas y un Jeep Wrangler nuevo para su 18º cumpleaños. La razón siempre era la misma. Eres muy independiente. Fin. Siempre has podido resolver los problemas por ti mismo. Joseph necesita más ayuda y orientación. Lo que realmente querían decir era que era fácil ignorarme y difícil tratar con Joseph. Así que tomaron la salida más fácil. El Jeep fue lo último que me llevó al límite.
Conducía un Honda Civic de 1998 con 200.000 kilómetros y el aire acondicionado averiado. Trabajaba veranos y fines de semana para ahorrar $3.000 y comprar un buen coche usado que no se estropeara de camino a la universidad. Cuando se lo conté a mis padres, mi padre me dijo que siguiera conduciendo el Honda hasta que se estropeara por completo. Joseph regresó a casa de su fiesta de graduación 2 semanas después en un Jeep Wrangler nuevo y reluciente, color carmesí brillante, con la suspensión elevada y un sistema de sonido de alta gama. Mi madre estaba casi a punto de llorar, hablando de lo orgullosa que estaba de que le hubieran dado un regalo de graduación tan bonito. Es importante que Joseph tenga un transporte fiable. Me lo explicó más tarde cuando le pregunté cómo podían permitirse un vehículo de $35.000 después de decirme que debía conducir mi Honda, que se estaba muriendo, hasta que literalmente se detuviera. ¿Y mi transporte? Le pregunté. Tu Honda todavía funciona, ¿verdad? Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca iba a ser su prioridad. Ni cuando tenía 12 años y quería aprender a programar. Ni cuando tenía 16 años y quería clases avanzadas. Ni cuando me gradué con honores. Nunca. Después de la universidad, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de software en Austin llamada TechFlow Solutions. El sueldo era decente para un puesto de nivel inicial, $52.000 al año, y el trabajo era desafiante. Y lo más importante, se me daba bien, realmente bien. En 6 meses, estaba depurando código que había dejado perplejos a desarrolladores con 5 años más de experiencia. En 2 años, estaba liderando proyectos de desarrollo. En 4 años, dirigía un equipo de 12 desarrolladores y ganaba $85.000 al año. Aprendía todo lo que podía sobre el aspecto empresarial de la tecnología, me quedaba hasta tarde para asistir a las llamadas de ventas y leía todos los libros que encontraba sobre startups y capital riesgo. Me suscribía a TechCrunch, Wired Y, Harvard Business Review. Asistía a reuniones locales de emprendedores los fines de semana y a eventos de networking después del trabajo. Estaba obsesionado con entender no solo cómo desarrollar software, sino también cómo crear empresas de software. Joseph, por su parte, había abandonado la universidad después de 3 años y 6 carreras diferentes. Empezó con administración de empresas, se cambió a comunicación, probó con marketing, incursionó en la gestión deportiva, coqueteó con la psicología y finalmente se decantó por los estudios generales antes de abandonarlo por completo. Se había mudado de vuelta a casa y trabajaba a tiempo parcial en el concesionario de coches del padre de un amigo, mientras hablaba de sus grandes planes. Los planes cambiaban cada pocos meses, pero la rutina seguía siendo la misma. Grandes sueños, cero continuidad y el constante apoyo financiero de nuestros padres. Primero, iba a empezar un negocio de alquiler de coches de lujo. Luego, iba a dedicarse a la minería de criptomonedas. Después, quería convertirse en influencer en redes sociales. Después, descubrió el day trading. Después, se dedicó a la compraventa de inmuebles. Después, volvió al alquiler de coches de lujo, pero con un toque diferente. Esta vez, también ofrecería servicios de chofer. Cada nueva idea se la presentaba a nuestros padres con el entusiasmo de quien acaba de descubrir el fuego. Joseph creaba elaboradas presentaciones de PowerPoint, imprimía artículos de la revista Entrepreneur y hablaba durante horas sobre las oportunidades de mercado y las previsiones de beneficios. Y siempre, sin falta, mis padres asentían con la cabeza como si estuviera presentando el próximo Amazon. Vi este ciclo repetirse durante años, sentado en las cenas dominicales mientras Joseph explicaba su último plan, y mis padres estaban pendientes de cada palabra. Cuando hablaba de minería de criptomonedas, mi padre investigaba tarjetas gráficas para ayudarlo a montar un equipo. Cuando mencionaba el day trading, mi madre abría una cuenta de inversión conjunta con él. Cuando se pasó al sector inmobiliario, empezaron a acompañarlo en coche para ver posibles propiedades para la compraventa. Nada de eso llegó a buen puerto. La plataforma de criptomonedas no extrajo ninguna moneda antes de que Joseph se aburriera y vendiera los componentes. La cuenta de operaciones intradía perdió $8.000 en 6 meses. El negocio inmobiliario nunca superó la fase de compras. Pero, de alguna manera, los fracasos de Joseph siempre se replanteaban como experiencias de aprendizaje. Si bien mis éxitos se consideraban resultados esperados que no requerían celebración ni reconocimiento, a los 28 años había ahorrado $35.000 e identificado un nicho de mercado que estaba en una posición única para cubrir. Durante mis 4 años en TechFlow,
Trabajé en proyectos para docenas de industrias diferentes, pero las empresas de construcción eran, constantemente, las más frustradas con sus opciones de software. La gestión de proyectos de construcción es increíblemente compleja. Se trata de múltiples subcontratistas, plazos en constante cambio, entregas de materiales, retrasos por mal tiempo, problemas con los permisos, calendarios de inspección y limitaciones presupuestarias que cambian a diario. Las soluciones de software disponibles eran herramientas genéricas de gestión de proyectos que no entendían las necesidades específicas de la construcción o herramientas específicas de la industria que eran tan complejas que requerían personal de TI dedicado para su funcionamiento. Llevaba meses trabajando en un concepto, creando prototipos por las noches y los fines de semana. La idea era un software especializado en gestión de proyectos para constructoras medianas, empresas demasiado grandes para herramientas básicas de gestión de proyectos, pero demasiado pequeñas para software de construcción empresarial. Hablé con docenas de contratistas y gerentes de construcción durante mi investigación. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Estas empresas buscaban desesperadamente algo que pudiera gestionar sus flujos de trabajo específicos sin requerir un título en informática. Un contratista llamado Bill, que dirigía una constructora residencial con unos 40 empleados, lo expresó a la perfección. Necesitamos algo que pueda rastrear nuestros trabajos, nuestros subcontratistas, nuestros materiales y nuestros cronogramas sin que sintamos la necesidad de contratar a un técnico solo para introducir datos. Había creado un prototipo funcional que satisfacía exactamente esa necesidad. Era lo suficientemente intuitivo como para que un capataz lo usara en una obra, lo suficientemente potente como para gestionar múltiples tareas complejas para los requisitos únicos de la industria de la construcción. Y lo más importante, tenía validación. Había mostrado el prototipo a 15 constructoras diferentes, y 12 de ellas dijeron que pagarían el software si podía desarrollar la versión completa. Tenía cartas de intención que sumaban más de $180,000 en posibles ingresos el primer año. El problema era que necesitaba capital no solo para los costes de desarrollo, sino también para una investigación de mercado adecuada, los honorarios legales para constituir la entidad comercial, las solicitudes de marca y patente, el marketing inicial, el espacio de oficina y suficiente margen para mantenerme mientras despegaba la empresa. Había hecho proyecciones financieras detalladas que mostraban que necesitaba aproximadamente $65,000 en total. Tenía ahorrado poco más de la mitad, lo que significaba que necesitaba unos $30,000 más para un lanzamiento exitoso. Podría haber ido a un banco, pero conseguir un préstamo empresarial sin aval ni un historial empresarial establecido era casi imposible, especialmente para una startup tecnológica. Podría haber buscado inversores ángeles, pero eso significaría renunciar a la participación en algo que creía que podría ser enorme. La solución obvia, al menos en mi opinión, era pedir ayuda a mi familia. No era una petición idílica. Tenía un plan de negocios detallado, un estudio de mercado, proyecciones financieras y cartas de intención de clientes potenciales. No estaba pidiendo limosna. Les ofrecía la oportunidad de invertir en lo que realmente creía que podría ser una oportunidad millonaria. Pasé 3 semanas preparándome para la conversación. Encargué la impresión y encuadernación profesional del plan de negocios. Creé una presentación con diapositivas que mostraban el tamaño del mercado, el análisis de la competencia, las proyecciones de ingresos y un cronograma claro para la rentabilidad. Incluso le pedí a mi tío, que trabajaba en finanzas, que revisara las cifras para asegurarse de que todo pareciera razonable. Programé una cena en su casa para un domingo por la noche de marzo. Joseph estaba allí como siempre, descansando en la sala jugando Grand Theft Auto mientras yo ayudaba a mi madre a poner la mesa. Le había traído una botella de vino y flores a mi madre, con la esperanza de crear un tono positivo para la conversación. Durante la cena, esperé el momento oportuno y me lancé a mi presentación. Empecé con la oportunidad de mercado, expliqué el problema que estaba resolviendo, hice una demostración de prototipo en mi portátil y les mostré las cartas de intención de clientes potenciales. Llevo 1 año trabajando en esto. Empecé a sacar el plan de negocios impreso que había perfeccionado durante decenas de horas. Existe una necesidad real en la industria de la construcción de software especializado en gestión de proyectos. Las soluciones existentes son demasiado genéricas o demasiado complejas. He creado un prototipo que soluciona este problema y he validado el concepto con clientes potenciales. Mi padre apenas miró los papeles que le puse delante. Cortaba el filete con la precisión mecánica de quien no presta atención. Finn, ya tienes un buen trabajo, dijo sin levantar la vista. Estás ganando un buen sueldo.
Tienes beneficios. Estás forjando una carrera. ¿Para qué arriesgar todo eso por una quimera? Porque esto no es una quimera, papá. He investigado. He validado el concepto. Las empresas de construcción se mueren por encontrar mejores herramientas de gestión de proyectos, y las que hay ahora son demasiado complejas o demasiado genéricas. Esto responde a una necesidad específica en un mercado en crecimiento. Abrí mi portátil y les mostré la demo. La interfaz era clara y intuitiva. Podías ver los cronogramas de los trabajos, hacer un seguimiento de los horarios de los subcontratistas, supervisar las entregas de materiales y generar informes con solo unos clics. Mira esto, dije mientras recorría las funciones. Un gestor de proyectos puede ver el estado de cada trabajo en su cartera. Puede identificar cuellos de botella antes de que se conviertan en problemas. Puede comunicarse con los subcontratistas directamente a través de la plataforma. Esto resuelve problemas reales que les cuestan a estas empresas miles de dólares en retrasos y problemas de comunicación. Joseph levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para mirar la pantalla de mi portátil. Parece complicado, dijo, y luego volvió a navegar por Instagram. Mi madre intervino con el comentario que aún recuerdo. Cariño, sabes que nos parece maravilloso que seas tan ambiciosa, pero emprender es increíblemente arriesgado. La mayoría fracasa y tú no tienes experiencia en negocios, por eso necesita capital para hacerlo, ¿verdad? Insistí. No te pido que financie ninguna fantasía. Te pido $30,000 para cubrir la diferencia entre lo que he ahorrado y lo que necesito para un lanzamiento exitoso. Y no es un regalo, es una inversión. Te lo devolveré con intereses o puedes tomar acciones de la empresa. Les mostré las proyecciones financieras. Punto de equilibrio en 18 meses. Rentabilidad para el segundo año. Estimaciones conservadoras que muestran $500,000 en ingresos para el tercer año. Mi padre dejó el tenedor y me miró con la expresión que había visto miles de veces creciendo. La mirada que decía que estaba siendo irrazonable. Fin, no somos capitalistas de riesgo. Somos conadores. Trabajamos con certezas, no con posibilidades. Empezar una empresa de tecnología es básicamente una apuesta, y no jugamos con nuestro fondo de jubilación. Pero esto no es una apuesta, insistí. Tengo cartas de intención de 12 empresas de construcción diferentes. Eso es $180,000 en ingresos potenciales el primer año. Tengo un prototipo funcional. Llevo 6 años en la industria. Entiendo tanto los requisitos técnicos como las necesidades del negocio. Las cartas de intención no son contratos, dijo mi padre con desdén, y los ingresos potenciales no son ingresos reales. ¿Qué pasa si estas empresas deciden que, después de todo, no quieren tu software? ¿Qué pasa si un competidor lanza algo similar? ¿Qué pasa si no puedes escalar el negocio? Todas sus preguntas eran razonables desde una perspectiva de gestión de riesgos. Pero lo que me frustraba era que todos estos eran problemas solucionables, no decisivos. Todo negocio tiene riesgos, papá. Pero este es un riesgo calculado con una validación real del mercado. He pasado un año investigando esta oportunidad. He hablado con docenas de clientes potenciales. He analizado la competencia. He desarrollado y probado el producto. Esta no es una idea al azar que se me ocurrió la semana pasada. Joseph, que había estado mirando su teléfono durante toda la conversación, levantó la vista de repente. Tal vez deberías dedicarte a lo que se te da bien. Fin. No todo el mundo está hecho para ser emprendedor. El desdén en su voz fue como una bofetada. Ahí estaba mi hermano menor, que nunca había logrado nada con éxito en su vida, diciéndome que me quedara en mi carril mientras mis padres asentían. Piénsalo con lógica, continuó mi padre. Nos estás pidiendo que arriesguemos una cantidad significativa de dinero en algo que podría funcionar. E incluso si funciona, no hay garantía de que tengas éxito. La industria tecnológica es brutal. Las empresas fracasan constantemente, incluso las que tienen buenas ideas y gente inteligente detrás. Todo negocio es un riesgo, repliqué, sintiendo que mi compostura empezaba a resquebrajarse. Pero este es un riesgo calculado con una validación real de mercado y una demanda demostrada. Fin, dijo mi madre con ese tono condescendiente que había oído toda mi infancia. Solo queremos lo mejor para ti, y lo mejor para ti es la estabilidad. Tienes un buen trabajo, buenos beneficios, un sueldo fijo. No lo desperdicies persiguiendo una fantasía. La palabra fantasía me golpeó como un puñetazo. Había pasado un año de mi vida construyendo algo real, algo que resolviera problemas reales para clientes reales. Y mi propia madre lo llamaba fantasía.
Esto no es una fantasía, mamá. Es una oportunidad de negocio legítima. Tengo clientes listos para comprar el producto. Tú tienes clientes potenciales, corrigió mi padre. Hay una gran diferencia. La conversación continuó durante otros 20 minutos, pero el resultado ya estaba decidido. Mis padres ya habían tomado una decisión antes de que yo siquiera empezara a hablar. No estaban evaluando mi plan de negocios ni considerando la oportunidad. La estaban rechazando basándose en sus ideas preconcebidas sobre el riesgo y el éxito. La última palabra de mi padre: no podemos apoyar esta empresa. Fin. Es demasiado peligrosa. Tenemos nuestro propio futuro financiero que considerar y no podemos permitirnos perder $30,000 en algo que podría no funcionar. Conduje a casa esa noche sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo porque me habían dicho que no, sino por cómo lo habían dicho. Como si fuera un niño con delirios de grandeza en lugar de un adulto con una oportunidad de negocio legítima respaldada por la investigación y la validación del mercado. Pero aquí está la cuestión del rechazo. A veces es justo la motivación que necesitas. Fui a trabajar a la mañana siguiente con un fuego en el estómago. Nunca antes me había sentido así. Si mi familia no creía en mí, les demostraría que estaban equivocados de otra manera. Pasé los siguientes 3 meses investigando opciones de financiación alternativas. Solicité una línea de crédito comercial usando mi casa como garantía. Analicé los préstamos de la SBA. Incluso consideré el crowdfunding, aunque era un concepto relativamente nuevo en 2019. La línea de crédito comercial resultó ser mi mejor opción. Me llevó 3 meses de papeleo, estados financieros y reuniones con agentes de préstamos, pero finalmente me aprobaron $35,000 al 8.5% de interés. Junto con mis ahorros, tenía suficiente para sacar adelante el negocio. Le avisé a mi jefe con 6 semanas de antelación y pasé todas las noches y fines de semana del siguiente mes y medio preparándome para la transición. Constituí la empresa, instalé sistemas de contabilidad, alquilé una pequeña oficina y contraté a mi primer empleado, un desarrollador frontend con el que había trabajado en TechFlow, que estaba entusiasmado por unirse a una startup. Para septiembre ya estaba trabajando en mi empresa a tiempo completo. La llamé Construir Flow y nuestro lema era gestión de proyectos diseñada para la construcción. El primer año fue brutal. 18 días cenando fideos ramen. Niveles de estrés que probablemente me quitaron años de vida. Hubo noches en las que me desvelé preguntándome si mis padres tenían razón. Se había cometido un terrible error al dejar un trabajo estable para perseguir un sueño imposible. Pero poco a poco, empezó a funcionar. Mi primer cliente se registró en noviembre, un constructor de viviendas de Dallas que había estado en mi grupo de investigación original. Mi segundo cliente llegó en enero, un contratista comercial de Houston que había oído hablar de nosotros por el boca a boca. Al final del primer año, tenía 8 clientes que pagaban y $140,000 en ingresos anuales recurrentes. Mientras tanto, Joseph tenía un nuevo sueño. Decidió que quería fundar una empresa de alquiler de coches de lujo para clientes de alto nivel que querían alquilar Lamborghinis y Ferraris para ocasiones especiales, bodas, aniversarios, graduaciones y eventos corporativos. Había visto algo parecido en Miami y estaba convencido de que funcionaría en nuestra zona. No había hecho ningún estudio de mercado. Carecía de experiencia en la industria automotriz, desconocía los requisitos de seguros ni los problemas de responsabilidad civil, y su plan de negocio consistía en una presentación de PowerPoint con fotos de coches caros que había descargado de las páginas web de los fabricantes. Pero tenía algo que yo no tenía: el apoyo total e inquebrantable de nuestros padres. La conversación que no debí escuchar ocurrió en una barbacoa familiar en junio, unos 9 meses después de que rechazaran mi solicitud. Mi primo David se casaba y mi familia se había reunido en casa de mis padres para una fiesta de compromiso. Había entrado a usar el baño y estaba volviendo a la cocina cuando oí la voz de mi padre desde el comedor. Hemos analizado las cifras y creemos que podemos hacerlo funcionar, decía. La inversión inicial es considerable, pero Joseph ha investigado y la rentabilidad potencial es impresionante. Me detuve y me apoyé contra la pared de la cocina, fuera de la vista. ¿De cuánto estamos hablando?, oí preguntar a mi tío. Bueno, necesitará unos $625,000 en total para empezar con buen pie. Estamos pensando en pedir un préstamo con el negocio y nuestra casa como garantía, pero con los ingresos proyectados, deberíamos poder devolverlo en un plazo de 3 a 5 años. Me quedé sin aliento.
$625,000 para la fantasía de Joseph de alquilar un coche de lujo. Los mismos padres que me dijeron que $30,000 era demasiado arriesgado, estaban a punto de arriesgar más de $500,000 por la total falta de plan de mi hermano. Es mucho dinero, Robert. Mi tío dijo con cautela que sí. Mi padre estuvo de acuerdo. Pero estamos hablando de Joseph. Tiene visión, empuje y contactos en el mercado de coches de lujo. Además, el mercado de alquiler está muy desatendido en nuestra región. Definitivamente hay demanda de vehículos de alta gama. Quería entrar en esa habitación y preguntarle a mi padre qué contactos tenía Joseph, qué investigaciones había realizado y cómo el alquiler de coches de lujo era menos arriesgado que un software de gestión de proyectos probado con una demanda de clientes validada. ¿De qué tipo de coches estamos hablando?, preguntó mi tía. Lamborghinis, Ferraris, McLarens, Porsches. La voz de Joseph se unió a la conversación. Cosas de alta gama que la gente quiere conducir pero no puede permitirse. Las tarifas de alquiler son increíbles. Hablamos de $500 a $1,500 al día, dependiendo del vehículo y el seguro. Mi tío preguntó, ¿todo está incluido? Joseph respondió con seguridad. Los márgenes siguen siendo excelentes incluso con cobertura a todo riesgo. Dudaba mucho que Joseph hubiera investigado sobre seguros especiales para alquileres de coches exóticos, que son notoriamente caros y complejos. Pero mis padres parecían convencidos. Estamos muy orgullosos de él. Mi madre dijo que lo había pensado muy bien. Incluso ha identificado modelos de vehículos específicos que ofrecen la mejor rentabilidad. Ya había oído suficiente. Meet the slice. Salí por la puerta trasera y me senté en mi coche durante 10 minutos intentando procesar lo que acababa de descubrir. Mis padres, que habían rechazado mi plan de negocio por ser demasiado arriesgado, estaban a punto de apostar su futuro financiero a la fantasía de Joseph de alquilar Lamborghinis a desconocidos. 2 semanas después, Joseph conducía un BMW 5 flamante que, según él, formaba parte de su investigación de flotas. El coche costaba $15,000 y, según Joseph, necesitaba comprender el mercado de coches de lujo antes de tomar decisiones sobre su flota de alquiler. El BMW era solo el principio. Durante los meses siguientes, Joseph compró un Porsche 911 usado, $75,000, un Lamborghini Huracán, $250,000 y un Ferrari, $488, $300,000. Cada compra se justificaba como investigación de mercado o desarrollo de flota. Pero el negocio de alquiler de coches de lujo nunca llegó a lanzarse. Joseph pasaba el tiempo conduciendo por la ciudad en diferentes coches exóticos, publicando fotos en Instagram en restaurantes y clubes nocturnos de lujo, hablando del próximo lanzamiento de su negocio, sin tomar medidas para crear un empresa legítima. Gastó decenas de miles de dólares en una página web que nunca se puso en marcha, materiales de marketing para una empresa que nunca abrió y viajes de desarrollo empresarial a Miami y Las Vegas que en realidad eran solo vacaciones caras donde posaba junto a coches de lujo ajenos. Mientras tanto, mi negocio prosperaba. Al segundo año, tenía 37 clientes y $580,000 en ingresos recurrentes anuales. Contraté a 4 empleados y me mudé a una oficina más grande. Al tercer año, me acercaba a $1,000,000 en ingresos y había empezado a recibir ofertas de adquisición de empresas más grandes. La ironía no se me escapó. Mientras mis padres malgastaban dinero en la fantasía de Joseph, yo estaba construyendo exactamente el tipo de empresa tecnológica de éxito que me decían que era imposible. Pero el éxito tenía un precio. El estrés de dirigir un negocio en crecimiento mientras veía a mi familia desmoronarse económicamente me estaba pasando factura. Había engordado 9 kilos por comer por estrés y no dormía bien. Empecé a evitar las reuniones familiares porque no soportaba escuchar a Joseph hablar de su negocio mientras mis padres asentían, con gran apoyo. El primer indicio de que mis padres estaban en serios problemas financieros llegó durante una llamada telefónica con mi madre en noviembre de mi tercer año en el negocio. Finn, cariño, espero que te vaya bien con tu pequeña empresa de software. Empezó, lo que me puso en guardia de inmediato, ya que mi madre solo usaba ese tono artificialmente dulce cuando quería algo. Va muy bien, mamá. Qué buena noticia. ¿De verdad vamos camino de ganar $1,000,000 este año? Tu papá y yo nos preguntábamos si podrías ayudarnos con algo. Tenemos problemas de liquidez con el negocio y esperábamos que pudieras prestarnos algo de dinero para los próximos meses. Casi me río. Después de todo lo que me hicieron pasar,
Después de rechazar mi solicitud de ayuda y de haber malgastado más de $500,000 en las ilusiones de Joseph, tuvieron el descaro de pedirme dinero. ¿De cuánto estamos hablando, mamá? Bueno, necesitaríamos unos $50,000 para cubrir algunos gastos inmediatos hasta que nos recuperemos. Y Joseph está contribuyendo a esta solución. Hubo una larga pausa. Joseph está lidiando con algunos desafíos ahora mismo. Fin. El negocio de alquiler de coches no funcionó como esperábamos y está buscando nuevas oportunidades. ¿Qué tipo de desafíos? Otra pausa. Tuvo algunos problemas legales. Algunos coches fueron embargados y hay algunas disputas con acreedores. Todo es muy complicado. Claro que lo era. Con Joseph todo siempre fue complicado. Apostaría a que había estado pagando autos de lujo con tarjetas de crédito y préstamos personales, probablemente mintiendo a los acreedores sobre sus ingresos y perspectivas de negocio. Mamá, lamento que estés pasando por dificultades financieras, pero no puedes tenderte un cheque por $50,000. Es una cantidad considerable. Y dado lo que pasó cuando pedí ayuda hace 3 años, creo que puedes entender por qué no aprovecho la oportunidad de involucrarme en las finanzas familiares. Fin. Esto es completamente diferente, dijo, con esa voz tan cortante que recordaba de las discusiones de la infancia. No te estamos pidiendo que inviertas en un negocio arriesgado. Te estamos pidiendo ayuda para nuestro hijo en un momento difícil. ¿Te refieres al mismo hijo cuyo negocio arriesgado te negaste a apoyar? El que ahora genera ingresos de 7 cifras. Eso no es justo. Fin. Hicimos lo que creímos mejor en ese momento. No, mamá. Haces lo que era conveniente en ese momento. Apoyaste los sueños de Joseph mientras desestimabas los míos, y ahora quieres que te libre de las consecuencias. La conversación terminó con mi madre llorando y yo sintiéndome como la villana por no abrir mi chequera de inmediato. Pero había aprendido algo importante en los últimos 3 años. Los límites financieros son tan importantes como los emocionales. Durante los siguientes 6 meses, las llamadas se volvieron más frecuentes y desesperadas. Mis padres se enfrentaban a la ejecución hipotecaria de su casa. La firma de contabilidad perdía clientes a medida que se corría la voz sobre sus problemas financieros. Joseph había desaparecido por completo, aparentemente viviendo con una novia en Colorado mientras evitaba las consecuencias legales de sus negocios fallidos. Supe por mi tío que la situación era incluso peor de lo que imaginaba. Joseph no solo había comprado los autos de lujo con préstamos garantizados con los bienes de mis padres. También había sacado tarjetas de crédito a nombre de negocio, había pedido préstamos garantizados con los propios autos e incluso había convencido a mis padres para que avalaran préstamos adicionales para el desarrollo empresarial. La deuda total se acercaba a los $800,000 garantizados con todas las propiedades de mis padres. Los autos habían sido embargados, dejándolos con préstamos enormes y sin activos que mostrar. Joseph había huido del estado, dejando a mis padres lidiando con acreedores furiosos y posibles acciones legales. La última llamada llegó un martes por la noche de mayo. Estaba en casa revisando los informes trimestrales cuando sonó el teléfono. Era mi padre y sonaba terrible. Fin, necesito ser completamente honesto contigo. Vamos a perderlo todo. La casa, el negocio, nuestros ahorros para la jubilación, todo. Papá, lamento oír eso, pero espera. Déjame terminar, me interrumpió. Sé que no siempre hemos apoyado mucho tu negocio, y sé que probablemente estés enojado por la situación de Joseph, pero estamos desesperados. Lo hemos perdido todo apostando por tu hermano, y ahora necesitamos tu ayuda. Espera que continuara. Un experto financiero nos dijo que la única manera de salvar la casa es reunir $180,000 para pagar la deuda y cambiar las condiciones de los préstamos. Sabemos que es mucho dinero, pero como tu negocio le va tan bien, ¿quieres que te dé $180,000? No, dijo rápidamente. Préstamo. Te lo devolveremos en cuanto nos recuperemos. Papá, ¿cómo piensas pagarme exactamente? Acabas de decirme que estás perdiendo el negocio y que te enfrentas a una ejecución hipotecaria. Bueno, de eso queríamos hablar contigo. Nuestro asesor dice que si estás dispuesto a vender tu casa y volver a casa por un tiempo, podríamos usar ese dinero para salvarlo todo. Sería solo temporal hasta que lo solucionemos todo. De hecho, tuve que colgar el teléfono un momento. Querían que vendiera mi casa. La casa que me había dejado la piel para comprarla. La casa que usé como garantía para empezar el negocio que se negaron a apoyar y volver a vivir con ellos para que pudieran arreglar el desastre que habían creado apostando por las fantasías de Joseph. Papá,
Déjame asegurarme de que lo entiendo bien. ¿Quieres que venda mi casa, que desarraigue mi vida y vuelva a casa para que puedas evitar las consecuencias de gastar 625,000 pesos en el negocio fallido de Joseph? Fin. Por favor, no hagas que esto se trate de Joseph. Se trata de la familia. Se trata de ayudar a tus padres cuando más lo necesitamos. No, papá. Say trade precisamente Joseph. Toda esta situación existe porque decidiste apostar el futuro financiero de nuestra familia en sus delirios mientras me decías que mi plan de negocios real era demasiado arriesgado. Cometimos errores, admitió, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos pedir ayuda ahora. Tienes razón, papá. No puedes cambiar el pasado. Y el pasado es que cuando necesité ayuda, cuando tuve una oportunidad de negocio legítima con una validación real de mercado, me dijiste que era demasiado arriesgada y que no podías apoyarla. Pero cuando Joseph quiso jugar con autos caros, hipotecaste todo lo que tenías para financiar sus fantasías. Fin, no he terminado. Lo corté. Construí este negocio con mi propio dinero, asumiendo mis propios riesgos, trabajando 18 días a la semana durante años mientras todos me consideraban un fracaso inminente. Y ahora que tiene éxito, ahora que te he demostrado que te equivocas, ¿quieres que liquide todo por lo que he trabajado para rescatarte? Hubo silencio al otro lado de la línea. La respuesta es, no, papá, no te voy a dar $180,000. No voy a vender mi casa. No voy a volver a casa. Tomaste tu decisión hace 3 años y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Fin, somos tus padres. Te criamos. Te amamos. Amamos a Joseph. Lo interrumpí. Criaste a Joseph. Avertiste a Joseph. Yo me crié solo. Construí ese negocio yo solo y lo mantengo yo mismo. Colgué el teléfono y me senté en la sala un buen rato, mirando el jardín que yo mismo había jardinado en la casa que compré con dinero que había ganado, pensando en el camino que me había llevado a este momento. 3 semanas después, aparecieron en mi casa. Estaba trabajando en mi oficina en casa cuando oí el timbre. Miré por la ventana y vi el coche de mis padres en la entrada, el mismo Honda Civic que mi madre conducía desde hacía 8 años, desde que vendieron su coche más nuevo para financiar Joseph Ventures. Abrí la puerta y los encontré de pie en el porche, con un aspecto mayor y más derrotado que nunca. Mi padre había adelgazado y tenía ojeras. Mi madre parecía haber llorado durante días. «Hola, Finn», dijo mi madre en voz baja. «Mamá, papá». Salí y cerré la puerta. «¿Qué haces aquí?» Esperábamos poder hablar. Mi padre dijo cara a cara. «Es importante. Creo que ya lo hemos dicho todo». «Finn, por favor», suplicó mi madre. «Hemos conducido 3 horas para verte. Solo danos unos minutos». En contra de mi buen juicio, señalé las sillas del porche. Nos sentamos y, por un momento, nadie habló. Era una tarde cálida y oía a los niños jugando en el jardín del vecino. Sonidos normales de una vida. Normal, que parecía surrealista dada la conversación que estaba a punto de tener. Finalmente, mi padre rompió el silencio. La ejecución hipotecaria es definitiva. Tenemos 30 días para irnos de la casa. Lo siento mucho. El negocio se ha ido. 2. Tuvimos que venderlo por casi nada solo para pagar parte de la deuda. Tu madre y yo estamos considerando la bancarrota. ¿Dónde está Joseph en todo esto? Mis padres intercambiaron una mirada. Mi madre respondió, Joseph está en rehabilitación. Tiene problemas con los narcóticos, el estrés de la quiebra de negocio y algunos problemas legales, y ha sido muy duro. Así fue. El niño mimado, en quien habían invertido todo su dinero, estaba en rehabilitación por adicción a las drogas tras perder su casa y su negocio. Sabemos que la cagamos, dijo mi padre a continuación. Sabemos que deberíamos haber ayudado a tu negocio cuando lo pediste. Sabemos que confiamos demasiado en Joseph y muy poco en ti. Bueno, no te pedimos que lo arregles todo, añadió mi madre. Solo necesitamos suficiente ayuda para recuperarnos. Tal vez ayuda con un pequeño depósito para un apartamento hasta que sepamos qué hacer. Miré fijamente a las 2 personas que me habían cuidado, alimentado, vestido y albergado durante 18 años. También me había menospreciado constantemente e ignorado mis éxitos, apostando su futuro a los fracasos de mi hermano. Necesito que entiendas algo. Mamá y papá, hace 3 años, cuando me acerqué a ustedes para ayuda con una estrategia de negocios, no solo dijiste que no, me hiciste sentir tonto por siquiera preguntar.
Me dijiste que estaba siendo irrazonable y que debería estar agradecido por mi trabajo estable y dejar de perseguir sueños. Ambos se miraron las manos. Y menos de un año después, pediste prestado 625,000 pesos para que Joseph alquilara un buen auto. Joseph no tenía un plan de negocios, ni había hecho estudios de mercado ni tenía experiencia en el sector. Simplemente dijo que tenía un buen presentimiento sobre los autos caros. Lo sabemos, añadió mi padre en voz baja. Reconocemos que cometimos un error. ¿Y tú? Mi levanta la silla. Todavía no has pedido disculpas por rechazar mi negocio cuando podría haber funcionado. Aunque estés sentado aquí suplicando mi ayuda, desearías no haber apostado por Joseph. Fin, no te sientes mal por no haber apostado por mí. Eso no está bien. Mi mamá empezó. Sí, mamá, viniste aquí porque necesitas dinero, no porque sepas que fuiste injusto contigo. ¿Estarías aquí para disculparte por no haberme ayudado si el negocio de Joseph hubiera funcionado y no estuvieras a punto de perder tu casa? Ninguno de los dos respondió. Nunca me has visto como nada más que un plan B, el que siempre estará ahí para limpiar el desastre. Bueno, ya no soy el plan B. Caminé hasta la puerta principal y luego me giré para mirarlos. Durante 3 años, he trabajado 16 horas al día para desarrollar lo que decías que era imposible. Demostré que mi arriesgada idea era en realidad una buena oportunidad de negocio. Me ha ido bien, incluso si no me ayudaste. Mi madre le rogó a Finn con los ojos llenos de tristeza. Te lo devolveremos. No importa cuánto tarde. ¿Con qué dinero? Acabas de decirme que perdiste la casa y el negocio. No tienes dinero ni propiedades. ¿Qué me vas a devolver? Por favor, ya encontraremos una solución. Mi padre dijo, encontraremos trabajo. Trabajaremos. Haremos lo que tengamos que hacer. Tienes 62 años. Papá, tienes 59. Mamá, solo has trabajado en tu propia firma de contabilidad. ¿Qué trabajos podrás encontrar que te permitan pagar decenas de miles de dólares? Al mismo tiempo, cuidar de ti mismo. Sentía que la verdad pendía entre nosotros como un peso. No, la respuesta es no. Lo dije con firmeza. No te daré dinero. No te ayudaré a encontrar un lugar donde vivir. No avalaré ningún préstamo. No puedes mudarte conmigo. Tomaste tu decisión cuando pensaste que los sueños de Joseph eran más importantes que mi plan de negocio comprobado. Ahora tienes que lidiar con la decisión que tomaste. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Mi mamá lloró. Somos tus padres y yo soy tu hijo. El hijo que ignoraste, desestimaste y pasaste por alto durante toda su vida. Aún no puedes aceptar el logro de tu hijo. Aunque estás aquí sentado pidiendo ayuda, abrí la puerta de mi casa. Creo que deberías irte de inmediato. Lentamente, mi papá se levantó. Perdió y se le encogieron los hombros. No cambiaré de opinión. Fin. Los vi caminar hacia su auto y casi les grité en un momento. Casi les dije que esperaran y casi les di algo para que el dolor que vi en sus rostros desapareciera. Pero entonces recordé cómo me sentía hace 3 años cuando me senté en su comedor. Les expliqué mi plan de negocios, mi visión. Les pedí ayuda y escuché a mi padre decir que era demasiado peligroso mientras mi hermano se burlaba y me animaba a seguir con lo que se me daba bien. Recordé los meses siguientes, cuando trabajé 18 horas al día, comí fideos ramen y me preocupé por cada gasto, ya que gastaron 20 veces más de lo que había pedido en el auto soñado de Joseph. Recordé todas las veces que elogiaron la mediocridad de Joseph e ignoraron mis logros. Todas las veces que me dijeron que estuviera agradecida por lo que tenía mientras Joseph conseguía todo lo que deseaba y yo cerraba la puerta. Eso sucedió hace 6 meses. No he sabido nada de ellos desde que YouTube añadió esta nueva función de la que todo el mundo habla. Si no puedes dejar de pensar en este artículo, dale a la tecla de publicidad. Le dice a YouTube que este video debería hacerse viral y te sigue enviando historias cada vez más locas.